Los coprolitos, ese término científico que designa a los excrementos fosilizados de organismos que vivieron en épocas remotas, representan una de las fuentes de información paleontológica más singulares y reveladoras, ofreciendo a los investigadores datos íntimos sobre la dieta, el comportamiento, la fisiología digestiva y los ecosistemas antiguos que difícilmente podrían obtenerse por otros medios. A primera vista podría parecer sorprendente que algo tan efímero como las heces pueda preservarse a través de millones de años, pero bajo las condiciones adecuadas de enterramiento rápido, mineralización y ausencia de descomposición. Estos desechos orgánicos se transforman en fósiles extraordinariamente informativos que contienen pistas químicas y biológicas sobre la vida en el pasado. El estudio de los coprolitos, conocido como paleoscatología, ha experimentado un notable auge en las últimas décadas gracias al desarrollo de técnicas analíticas avanzadas que permiten extraer información cada vez más detallada de estos restos, revelando desde los menús exactos de dinosaurios y mamíferos prehistóricos hasta las complejas redes tróficas de ecosistemas desaparecidos y la presencia de parásitos que afectaban a los animales del pasado. La formación de un coprolito es un proceso geológico excepcional que requiere una combinación precisa de circunstancias ambientales y químicas, comenzando con el enterramiento rápido del excremento en sedimentos finos como arcillas o cenizas volcánicas que lo aíslen del oxígeno atmosférico y de la actividad de organismos descomponedores. Una vez enterrado, el material fecal experimenta un lento proceso de permineralización donde los fluidos ricos en minerales que circulan a través de los sedimentos van reemplazando gradualmente la materia orgánica original con compuestos inorgánicos como fosfatos, carbonatos o sílice, preservando en muchos casos la estructura tridimensional del excremento e incluso los restos microscópicos de los alimentos que lo componían. Los coprolitos más antiguos conocidos se remontan al período ordovícico, hace aproximadamente 450 millones de años, atribuidos a invertebrados marinos primitivos, mientras que los ejemplares más espectaculares provienen de grandes vertebrados del Mesozoico y Cenozoico como dinosaurios, mamuts y reptiles marinos, cuyas masivas deposiciones tenían mayores probabilidades de fosilizar debido a su tamaño y consistencia. La morfología de los coprolitos varía enormemente según el organismo productor, su dieta y las condiciones de fosilización, presentando formas que van desde espirales características de ciertos peces y tiburones hasta cilindros segmentados típicos de cocodrilos y dinosaurios, o montículos amorfos comunes en mamíferos herbívoros. Los paleontólogos han desarrollado sofisticados métodos para relacionar las características físicas de los coprolitos con sus posibles productores, analizando detalles como el diámetro, la curvatura, la presencia de estrías o marcas musculares internas, y la estructura interna visible en cortes delgados al microscopio, complementando estos datos con el contexto geológico y la asociación con otros fósiles en el yacimiento. En algunos casos excepcionales, como los coprolitos de la formación Bear Gulch en Montana o los de la formación Santana en Brasil, la preservación es tan exquisita que permiten identificar no solo los restos de plantas o presas en su interior, sino también bacterias intestinales fosilizadas, huevos de parásitos e incluso moléculas orgánicas complejas como pigmentos y esteroles que revelan detalles metabólicos de los animales extintos. El análisis del contenido de los coprolitos ha revolucionado nuestro entendimiento de las dietas pretéritas, desmintiendo mitos y confirmando hipótesis sobre los hábitos alimenticios de especies desaparecidas. Los coprolitos de Tyrannosaurus rex, por ejemplo, han demostrado que estos depredadores trituraban los huesos de sus presas con una eficiencia comparable a los modernos lobos y hienas, mientras que los de hadrosaurios revelan una sorprendente diversidad de plantas vasculares, musgos y coníferas en su dieta, incluyendo en algunos casos restos de madera que sugieren que estos dinosaurios podrían haber consumido corteza o ramas caídas de manera similar a los elefantes actuales. Los coprolitos de mamíferos del Cenozoico temprano conservan semillas, polen y esporas que permiten reconstruir los cambios en la vegetación tras la extinción de los dinosaurios, mientras que los de reptiles marinos como ictiosaurios y plesiosaurios contienen a menudo huesos de peces, escamas y hasta picos de cefalópodos que documentan sus hábitos de caza en los antiguos océanos. Más allá de su contenido macroscópico, los coprolitos albergan un tesoro de información microscópica y molecular que solo las técnicas analíticas modernas han permitido explotar plenamente. El estudio de fitolitos, microfósiles de sílice producidos por plantas, y almidones antiguos en coprolitos herbívoros ha revelado adaptaciones dietéticas específicas en diferentes linajes de dinosaurios y mamíferos, mientras que el análisis de polen conservado en heces fosilizadas proporciona datos valiosos sobre la composición florística de ecosistemas desaparecidos y las estaciones del año en que fueron producidos los excrementos. Las técnicas de espectrometría de masas y cromatografía aplicadas a coprolitos han identificado biomarcadores lipídicos como esteroles y ácidos biliares que pueden asignarse a grupos específicos de animales, permitiendo en algunos casos determinar el sexo del productor o la presencia de enfermedades metabólicas. Incluso se ha logrado extraer y secuenciar fragmentos de ADN antiguo de parásitos intestinales conservados en coprolitos humanos y de megafauna del Pleistoceno,
abriendo nuevas vías para estudiar la coevolución entre hospederos y patógenos a lo largo de escalas temporales geológicas. Los coprolitos también han resultado fundamentales para reconstruir las complejas relaciones ecológicas del pasado, documentando casos de parasitismo, coprofagia y competencia por recursos que de otra forma serían invisibles en el registro fósil. Los huevos de gusanos nematodos y tremátodos encontrados en coprolitos de dinosaurios y mamíferos prehistóricos demuestran que las infecciones parasitarias eran tan comunes en el Mesozoico como lo son hoy, mientras que las marcas de dientes en algunos coprolitos de carnívoros sugieren que la coprofagia, consumo de heces, era una estrategia nutricional empleada por ciertas especies, posiblemente para aprovechar nutrientes no digeridos o mantener poblaciones de bacterias intestinales beneficiosas. En algunos yacimientos excepcionales como la Cueva de los Cristales en Nuevo México, los coprolitos de perezosos terrestres gigantes y otros herbívoros del Pleistoceno se han acumulado en capas que abarcan miles de años, creando un registro continuo de cambios en la vegetación y el clima durante las fluctuaciones glaciales e interglaciares del Cuaternario. La paleoscatología también ha hecho contribuciones significativas a la arqueología y antropología física a través del estudio de coprolitos humanos antiguos, que proporcionan información directa sobre las dietas, migraciones y estados de salud de poblaciones desaparecidas. Los coprolitos de los primeros habitantes de América encontrados en cuevas de Oregón y Texas conservan restos de plantas silvestres, huesos de roedores y fragmentos de insectos que revelan estrategias de subsistencia durante el Pleistoceno terminal. Mientras que los de sitios neolíticos en Europa contienen granos de cereales domesticados y huevos de tenias que documentan la transición a la agricultura y el aumento de enfermedades asociadas al sedentarismo. En algunos casos, el análisis de coprolitos ha permitido rastrear la dispersión de cultivos como el maíz a través de las Américas o identificar el consumo de plantas psicoactivas en rituales antiguos, proporcionando una perspectiva íntima y humana que complementa los artefactos y estructuras arqueológicas más tradicionales. Los métodos de estudio de coprolitos han evolucionado desde las primeras observaciones macroscópicas del siglo XIX hasta las sofisticadas técnicas analíticas del siglo XXI, pasando por el desarrollo de protocolos estandarizados para su extracción, conservación y análisis. Las tomografías computarizadas no destructivas permiten hoy visualizar el interior de coprolitos valiosos sin dañarlos, identificando inclusiones alimenticias y estructuras internas en 3 dimensiones, mientras que la microscopía electrónica de barrido revela detalles ultraestructurales de los restos orgánicos preservados. Los análisis isotópicos de carbono, nitrógeno y otros elementos en coprolitos proporcionan información sobre los niveles tróficos de los organismos productores y las condiciones ambientales en que vivieron, y las técnicas espectroscópicas como la FTIR, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, permiten identificar grupos funcionales de moléculas orgánicas que sobreviven a la fosilización. A pesar de su enorme potencial científico, los coprolitos siguen siendo en muchos aspectos fósiles subestimados y poco estudiados en comparación con huesos y dientes, en parte debido a prejuicios culturales sobre su naturaleza y a las dificultades técnicas que presenta su análisis. La identificación inequívoca de coprolitos, especialmente los de pequeño tamaño o los muy alterados por la fosilización, sigue siendo un desafío que requiere enfoques multidisciplinarios combinando morfología, composición química y contexto geológico, ya que estructuras sedimentarias inorgánicas como nódulos de carbonato o óxido de manganeso pueden confundirse fácilmente con heces fosilizadas. La conservación de coprolitos en colecciones museísticas también plantea problemas únicos, ya que muchos están compuestos por minerales frágiles como la vivianita que pueden degradarse con los cambios de humedad o exposición a la luz, requieren tratamientos especiales de consolidación y almacenamiento. El futuro de la investigación en coprolitos promete avances aún mayores a medida que se desarrollan técnicas analíticas más sensibles y no destructivas, permitiendo extraer información cada vez más detallada de estos humildes pero informativos fósiles. Los estudios en curso sobre microbiomas antiguos preservados en coprolitos podrían revelar cómo han evolucionado las comunidades bacterianas intestinales a lo largo de millones de años y su papel en la adaptación de diferentes linajes animales a cambios dietéticos y ambientales. Los avances en química orgánica paleontológica pueden permitir identificar biomarcadores específicos que vinculen coprolitos a especies productoras concretas, resolviendo uno de los mayores desafíos de la paleoscatología, mientras que la mejora en las técnicas de análisis de isótopos estables podría proporcionar datos cada vez más precisos sobre paleoclimas y paleoambientes a partir de estos fósiles. Los coprolitos, en su aparente vulgaridad, encapsulan de manera única la conexión íntima entre los organismos y su entorno, preservando no solo lo que los animales del pasado comieron, sino cómo digirieron sus alimentos, qué parásitos albergaban y cómo interactuaban con sus ecosistemas. Cada coprolito es una cápsula del tiempo biológica que contiene información irreemplazable sobre la vida cotidiana de especies desaparecidas, desde los dinosaurios del Cretácico hasta los primeros humanos que cruzaron el estrecho de Bering. Su estudio,
aunque a menudo pasado por alto en favor de fósiles más espectaculares, sigue proporcionando sorpresas y revolucionando nuestro entendimiento del pasado, recordándonos que en ciencia hasta los objetos más modestos pueden contener las historias más extraordinarias si sabemos cómo interrogarlos. En este sentido, los coprolitos no son solo excrementos fosilizados, sino documentos biológicos de primer orden que merecen un lugar destacado en el panteón de los fósiles más informativos, verdaderas ventanas al pasado a través de las cuales podemos vislumbrar los detalles más íntimos de la vida en la Tierra a través de las eras geológicas.